sí son relevantes. ¿Ya? Vamos a comenzar hablando por el tétanos. Está causado por el Clostridium tetani, que es un bacilo gram positivo, anaerobio, y lo curioso de este bacilo es de que es un productor de esporas. Cuando ustedes escuchen dentro de infectología productor de esporas, en las orejas, porque el hecho de que produzca esporas hace que el microorganismo sea más viable y sea más resistente al ambiente. Entonces, eso le va a dar mayor posibilidad de contagio. Entonces, normalmente vamos a encontrar que está en el suelo, en el polvo, en el estiércol, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, cuando un paciente llega con una herida en la piel, partes blandas, y nosotros indagamos sobre cómo, siempre indagan sobre cómo se hizo esa herida, ¿no? Si hay eh, algún tipo de contaminación con el suelo, o sea, tierra, etcétera, la indicación siempre va a ser que se vacune en caso no esté vacunado o reciba un refuerzos contra el tétano, ¿no? Este, por eso, por ejemplo, en pacientes que se cortan con metales oxidados, pacientes que tienen accidentes automovilísticos con autos, con motos, en los cuales ahí la piel se lesiona por la fricción con la pista y polvo, pues también está indicado, deberían idealmente deben recibir la vacuna antitetánica. Las esporas normalmente van a ser viables durante varios meses. Sin embargo, se destruyen con un autoclave, o sea, una temperatura bastante elevada, ¿no? Más o menos 120 grados centígrados por 15 minutos. Normalmente uno no suele autoclavar cosas, es por eso que solamente las limpia con alcohol o las limpia con jabón. Entonces hay ciertas esporas que son resistentes a esto, también son resistentes al momento de abrirlas, es por eso que necesitan ser autoclavadas o calentadas a temperaturas más altas. Entonces, durante mucho tiempo, el tétanos eh, había sido un síndrome intratable, la enfermedad por tétanos, y se creía que era de etiología nerviosa, ¿no? Durante muchos siglos. Hasta que eventualmente, en 1880, demostraron que era causado por un agente infeccioso. El Clostridium tetani sí se suele cultivar eh, en medios de cultivo de lesiones de la herida, pero no suele crecer siempre, ¿no? Si yo cojo 100 pacientes y cultivo su secreción en herida, eh, solamente va a crecer en el 30% de los casos. Entonces, es un microorganismo que no se cultiva con facilidad, es fastidioso para cultivarlo. Es por eso que, y tampoco es muy rentable el cultivo, por eso que no va a ser uno de los medios de diagnóstico principal, ¿ya? Lo interesante del tétanos es de que no, el causante de la enfermedad no va a ser tanto la infección por el microorganismo, sino la producción de la toxina que éste produce, que se tiene. Normalmente, en algunos casos inclusive no los consideran una enfermedad infecciosa, sino una intoxicación por la toxina, ¿no? Y esta toxina es una neurotoxina, es la tetanoespasmina. Es un plásmido, o sea, de que el material genético para producir esta toxina va a estar contenida en este plásmido que se puede compartir con otros Clostridium tetani. Que esté en un plásmido significa que es una forma de contiene el ADN y es móvil. Significa que no todos los microcidiones de tetani van a tener el material genético o el plásmido para producir esta neurotoxina. Lo que va a hacer esta neurotoxina es bloquear la función inhibitoria a nivel de los músculos, y eso es lo que va a ocasionar espasticidad, ¿no? Si eso progresa, obviamente esta espasticidad va a llevar al fracaso respiratorio, que es una de las muchas causas de mortalidad. Puede llegar va desde el 5 hasta el siguiente, al 50% en los casos de tétanos no neonatal, ¿no? O sea, en adultos. Y eso se ha visto en Países Bajos recursos.
En países de altos recursos no se ve esto porque ellos sí tienen esquemas de vacunación adecuados, controlados, aceptables, ¿no? Y curiosamente, como no se comporta tanto como una enfermedad infecciosa, no es que a ti te va a contagiar, es una persona con tétanos a otra persona, no hay un efecto de rebaño con la vacunación, ¿no? Entonces, para efectivamente prevenirlo, tú tienes que tener parte al 100% de la población vacunada. Entonces, esta tetanospasmina es quien va a causar la enfermedad del tétano. A la izquierda tienen el esquema de señalización entre neuronas normal, ¿no? Eh, en el cual a nivel de la interneurona presináptica va a liberar neurotransmisores, ¿no? Que son estos puntitos blancos, negritos que ven acá. Van a liberar neurotransmisores inhibitorios de la vesícula sináptica, que es esta de aquí, este redondito, que posteriormente va a inhibir la señalización de la neurona postsináptica. Entonces lo que hacen es de que en la enfermedad por Clostridium tetani, el complejo se va a inhibir, ¿no? A nivel del botón de las vesículas sinápticas, y no se va a liberar ningún neurotransmisor inhibitorio a nivel de estas vesículas. Por eso que la neurona postsináptica va a estar no inhibida y lo que va a conducir a una hiperactividad y el movimiento motor espástico. Recuerden que van a tener espasticidad y flacidez, ¿no? Flacidez es todo lo que está así chorreado, blando, y la espasticidad es cuando hay una contracción. Entonces, es un movimiento espástico. La clínica es variable, no es que solamente exista un tétanos. Han tratado de clasificarlo en estos 4 grupos, ¿no? El que generalmente, como comienza, es con una herida necrótica, que es a nivel local, ¿no? Puede ser en cualquier parte de la superficie del cuerpo, obviamente tiene que tener una entrada, un punto de entrada externo, y que generalmente son las extremidades, por el tema de que son las que más se lesionan con facilidad, y el tiempo de incubación es variable, ¿no? Va a depender qué tanta carga infecciosa, qué tanta carga de bacilo tienes, y qué tanto toxina también tienes. Pero si progresa rápido, obviamente es mal pronóstico. Significa que hay más cantidad de toxina. Entonces puede ir desde días hasta semanas. Generalmente hay una rigidez de los músculos cercanos al sitio de inoculación, ¿no? Donde se ha liberado esta toxina, esta neurotoxina. Obviamente, si eso se deja sin cuidado, va a progresar y se puede volver un tétanos generalizado, ¿no? De semanas, dependiendo de la cantidad de neurotoxinas que se ha liberado y que eventualmente va a pasar el torrente sanguíneo y al resto del cuerpo. En el caso del local, tiene buen pronóstico, se suelen recuperar 2/3 de las veces eh, eh, al inicio de las 2 o 3 semanas después del desarrollo de contracturas musculares, ¿no? El problema es cuando ya te vienen con el tétanos generalizado, en el cual ya hay una diseminación de la neurotoxina, puede ser de diferentes días, de diferentes semanas. Muchas veces, inclusive, se pueden presentar pacientes que tienen un tétanos generalizado y no tienen un punto de entrada, porque en muchos casos de repente, como puede estar semanas, las heridas ya cicatrizaron. Entonces no siempre es algo que tú vas a poder ver, ¿no? El punto de entrada o la lesión inicial. Pero sí es importante ahondar en traumatismos en los últimos 3 a 6 meses, ¿no? Ampliar el tiempo de búsqueda de antecedentes o de traumatismo. Eh, Entonces, cuando ya hay un tétanos generalizado, por más que haya sido una extremidad donde haya sido la lesión inicial, ya vamos a tener contracción, espasticidad en músculos faciales y del cuello, que luego va a ir recediendo a otros músculos esqueléticos.
Generalmente hay como que ráfagas eh, o momentos bruscos en los cuales intermitentemente va a haber espasticidad generalizada y parálisis, ¿no? De todos los músculos esqueléticos comprometidos. Es por eso que el paciente va a tener esta posición característica que vamos a ver luego. Y obviamente si el tétano generalizado avanza, va también a coger los músculos respiratorios. Y también pueden aparecer disfunciones autonómicas que también son causa frecuente de complicación y mortalidad. Entonces, mientras más corto sea el tiempo de incubación o el tiempo hasta que presenta síntomas, obviamente peor el pronóstico. Y generalmente cuando hay compromiso respiratorio está seguido por falla cardiorrespiratoria. Luego tenemos el tétano neonatal. Y el tétano neonatal trataron de clasificarlo en grupo aparte porque generalmente lo veían cuando cortaban el cordón umbilical de los niños con instrumentación no adecuadamente esterilizada, ¿no? Contaminada. Entonces ahí sí veían que en el transcurso de pocos días los niños comenzaron a presentar espasticidad a nivel facial, del cuello, de los músculos, impedimento para succionar, y rápidamente se presentaba como generalizado, inclusive con síntomas más severos. El pronóstico es negativo porque es altamente mortal. Y luego tenemos el tétano cefálico, que generalmente son asociados a heridas de la cabeza. Como está cercano a muchos nervios y se va a presentar en el transcurso de días. Y obviamente puede haber también parálisis de los nervios craneales y espasticidad de estos músculos del cuello y de la cabeza, ¿no? En general. Obviamente se va a presentar como un tétano generalizado también, porque es una diseminación, todo lo que es cabeza avanza como bastante rápido. En el caso de la cefálica también se puede asociar a otitis, en el cual también se generaliza rápidamente por la cercanía a los nervios en 2 o 3 días. Pero el más frecuente que van a ver es el tétanos generalizado, ¿no? Normalmente el local, a veces no le prestan atención, lo natal ya se ha disminuido la incidencia y prevalencia por el tema de la instrumentación del parto y todo eso, y la planificación. Y el cefálico no es frecuente, este, entonces el 95% de los casos van a ser tétanos generalizados. Y el tiempo de corrección es variable. Acá hemos mencionado días o semanas, pero puede ir entre 3 hasta 20 días. Va a ser bastante variable. La clínica, si hay síntomas iniciales, puede haber contracturas o espasmos musculares, como hemos mencionado, a nivel local, si es cefálico, de uno o más nervios craneales. Pero cuando ya se vuelve generalizado, ya tenemos algo que va a ser más característico, ¿no? Como por ejemplo la rigidez de la mandíbula, en el cual hay una contractura completa de los maceteros, ¿no? La mandíbula va a estar cerrada, a eso le dicen en inglés lock jaw, en el cual la mandíbula está como que cerrada, no encajada. Por más que la lesión haya estado lejos, si hay compromiso general, ya va a haber compromiso en la mandíbula. Los espasmos de los músculos faciales y del cuello se conocen como pistótonos, ¿no? Rigidez de nuca de los músculos abdominales, también puede haber músculos erectores de la columna, puede haber espasmos faringeos y laringeos con disfagia, y estos espasmos pueden precipitarse por estímulos físicos, como por ejemplo ruido, luz brillante, tacto, succión, inyecciones. Es por eso que entre los cuidados de un paciente con tétanos generalizado es no exponerlo a muchos estímulos auditivo/visuales, ¿no? Inclusive para el momento de intubar a estos pacientes, colocarles sondas, en caso necesiten, va a ser bastante complicado y tiene el riesgo de que
hagan espasmos a esos niveles y obviamente no pueden respirar por el espasmo muscular. A veces los espasmos suelen ser tan fuertes, tan severos, que puede inclusive ocasionar fracturas, pueden ocasionar lesiones de los tendones, pueden ocasionar hiperpirexia, sí, vas a tener un paciente con fiebre, puede ocasionar rhabdomiolisis, puede ocasionar también, y esto también puede llevar a la lesión renal aguda, ¿no? Entonces son bastantes complicaciones que se van a dar por los múltiples espasmos y la severidad de esto. Obviamente, si ya compromete los músculos respiratorios, hay un déficit respiratorio y causa asfixia, que es la causa más frecuente de muerte. En casos graves de tétanos, inclusive puede desarrollarse una sobreactividad del sistema nervioso simpático, lo que va a complicar el manejo de los pacientes, inclusive UCI. Para comenzar, todos esos pacientes que llegan con tétanos generalizado son pacientes críticos, tienen que ser manejados por UCI. Eso es lo que tú vas a tener en tu posa. Así lo vas a identificar de repente ahí, pero tienes que derivarlo rápidamente por las complicaciones que pueda tener. Tienen que ser pacientes que tienen que ser manejados en UCI. Y estos síntomas tardíos de disfunción autonómica, ¿cómo se van a presentar? Obviamente, hay disautonomía, vamos a tener taquicardias o bradicardias fluctuantes, ¿no? Vamos a tener episodios de hipertensión, episodios de hipotensión, con sudoración profusa, aumento del nivel de noradrenalina, etc. Entonces, es por eso que esos pacientes tienen que ser manejados en UCI. Este es un caso de tétano cefálico. Vean la lesión por debajo, bajo el párpado que él tiene en el lado derecho del paciente, en el ojo derecho, que fue la causa, no ese fue el punto de entrada. Una dosis alta de la neurotoxina llega al núcleo del nervio facial desde el lugar de la inoculación y provoca ese patrón neuronal motor más bajo, ¿no? En todos los músculos faciales. También hay una disminución del fruncido de la frente, del pliegue nasolabial, hay una debilidad en el cierre ocular, ¿no? En el lado de la lesión. Y también va a haber hiperactividad de los músculos faciales en el lado opuesto. Entonces, esta carita es una de las caritas características del tétano cefálico. Sin embargo, en el tétanos general, lo que más frecuente van a ver son los opistótonos, ¿no? Los opistótonos, esta risa sardónica, en el cual es una risa en la cual el paciente muestra los dientes. Aquí no se puede mover muy bien la mandíbula cerrada, rígida, pero si uno intenta mover esa mandíbula, va a ver que está toda inamovible, ¿no? Y va a estar presentando los dientes del paciente. Algunos tratan de recordar esto como una risa del guasón, a la risa sardónica. Y lo que más frecuente van a ver los opistótonos, que como pueden ver puede ser intermitente y esporádico, ¿no? Dependiendo del grado de severidad, pueden ser bastante fuertes. Estas contracciones generalizadas de los músculos pueden llevar a la fractura de los músculos de la columna, este nivel o otros niveles. Entonces, si en algún momento tienen un paciente es similar, ¿no? Que está con este tipo de contracciones, díganmelo. ¿Por qué? Porque muchas veces se confunden, ¿no? A veces pueden ser pacientes que están convulsionando y lo confunden con opistótonos. A veces pueden ser pacientes que están tratando de fingir alguna patología y piensan que son opistótonos o pseudoconvulsiones, como se le llama. A veces no son opistótonos, a veces otra cosa. Entonces, siempre traten de ahondar en este tema, ¿no? El familiar les puede dar, o sea, obviamente si el paciente no responde, hay que acudir al familiar o al contacto que lo trajo y esto pueden dar más información de cómo eran este tipo de contracciones. Pero si se puede tener una evidencia visual, sería lo mejor para que el neurólogo, el infectólogo, el especialista u otros médicos puedan determinar si realmente fue un opistótono. A veces también se confunde con otras enfermedades. Este de aquí es un caso de disautonomía, es un paciente que estaba en uso, estaba con su sonda, pero aquí ven que tiene una sudoración profusa. Entonces,
está sudando bastante, solamente en la frente, entonces es un caso de disautonomía. Es un sudor abundante en la frente de un paciente con tétano severo. También tiene episodios de hipertensión y taquicardia asociadas a sudoración. Disautonomía generalmente van con varias cositas de la mano, pero una de ellas ya las puede hacer sospechar de uno. Entonces, si bien es una enfermedad que principalmente es causada por la intoxicación por esta toxina, igual no me conviene tener al microorganismo ahí, ¿no? En la herida. Obviamente, una parte importante del manejo no solamente es tratar el microorganismo, sino también el debridamiento, porque tú puedes tener una lesión, y esto inclusive en un caso en el hospital, o tenía un caso en el cual cirugía, un paciente que había tenido un accidente de moto, y se había fracturado, tenía una herida abierta, una herida expuesta, y se veía limpia por fuera la herida, ¿no? Entonces, el paciente igual tenía riesgo de infectarse por el tema de que tenía la herida expuesta, entonces el paciente entró a cirugía para un tema de corrección de la fractura, y encontraron de que al momento de sacar el tejido un poco ya necrótico que estaba alrededor de la herida inicial, por dentro había tierra, habían bloques de polvo y de tierra, porque el paciente al estrellarse en la moto se había arrastrado por toda la pista y la tierra, ¿no? Entonces, estaban como que en paquetitos dentro, ¿no? Y obviamente, felizmente, ya estaba con antibióticos y no había hecho ninguna infección, pero el foco estaba ahí. Entonces, muchas veces van a tener heridas superficiales de piel y partes blandas, en las cuales de repente no se va a ver contaminada, pero si ustedes ya saben de que hay una posibilidad de contaminación por el tipo de lesión, de fractura o de herida que se ha hecho, hay la posibilidad de que por ahí haya gérmenes, ¿no? Ya sea de repente en los repliegues de la piel, el pellejito, lo que dicen, o de repente más adentro, ¿no? Entonces siempre es importante el debridamiento de la lesión para asegurarnos de que todo está limpio, todo está bien y no hay focos infecciosos que van a poder complicar el paciente. Entonces, eso es con la lesión. Con el germen se utiliza el metronidazol, a esa dosis de ahí también se puede utilizar cada 12 y también se puede utilizar penicilina. Es un germen que no es muy difícil de matar. Penicilina G. Lo más importante aquí es controlar la toxina, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Con inmunoglobulina humana hiperinmune o también con vacunación. ¿Por qué? Porque tener tétanos, o que tengas una enfermedad por Clostridium tetani, no te vuelve inmune. O sea, que yo haya tenido tétanos una vez, no me va a generar anticuerpos para que yo, en caso pueda tener tétanos otra vez, me puede dar tétanos por segunda vez, por otra vez, siempre y cuando no haya sido vacunado. Quien sí te da inmunidad es la vacuna, no la infección. Es por eso que se utiliza la vacunación en pacientes que te llegan en ese momento y no están vacunados, ¿no? Si ya están vacunados y la última vacuna ha sido en los últimos más de 10 años, tiene que ponerse un refuerzo. Y si es una enfermedad por tétano generalizado, obviamente se va a utilizar la inmunoglobulina humana que está dirigida hacia la toxina en particular. Hay manejos más recientes en los cuales se quieren utilizar anticuerpos monoclonales, ¿no? Que es una forma más estilizada de utilizar la inmunoglobulina. Son anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la toxina. La idea es destruir la toxina, ¿no? ¿Y qué vacunas tenemos? En el calendario o en el esquema de vacunación del Perú van a ver todas estas vacunas. Si lo bajan en norma técnica, que es la de acá abajo, del 18, van a ver que hay bastantes vacunas para el tétanos. La primera es la pentavalente, y esa generalmente le aplican a los niños, lactantes, ¿no? Te protege contra difteria, la D, P de pertussis, la tos convulsiva, el tétanos, la T, hepatitis B, que es la de acá, y el hemófilis influenzae tipo B. Entonces es una vacuna para los niñitos que incluye la P de pertussis, que es célula entera, ¿no? Luego tenemos el toxoide diftotetánico pediátrico. La DT pediátrica
solamente contiene difteria y tétanos en dosis pediátrica y se usa en niños eh, menores de 7 años cuando no se puede aplicar el ADPT, ¿no? Vean que la T está en chiquito, porque se usa en niñitos. Luego tenemos la vacuna contra difteria, pertussis y tétanos, que es la DPT. Es infantil, se protege contra la difteria, tétanos y la pertussis. Y se utiliza como refuerzo, y también similar a esta, pero sin estos dos, ¿no? Bastante similar a la R. La que se utiliza en adultos es la DT adulto. A veces no va a tener adulto, solamente van a ver que dice DT y hace por la T. T grande significa adulto, T chiquita significa pediátrico. Y tiene una dosis reducida de difteria y protege contra ambos. Se utiliza en niños mayores de 7 años, en adultos y como refuerzo cada 10 años. Esta es la que se le puede poner en pacientes adultos con las lesiones. Eh, y hay otra vacuna para gestantes, que es la DTPA, que combina difteria, tétanos y pertussis acelular. Esa es la BA. Se utiliza en embarazo para proteger al recién nacido de leptospirina, ¿no? Ya que la celular es completa y no nos cubierta. Entonces, la que se utiliza en adultos es la penúltima, que es la vaca. Si tuviésemos anticuerpos en los hospitales, que sería el ideal, los haríamos. Y si los anticuerpos están por encima de 0.1 mililitro, unidades internacionales por mililitro, por mediante ELISA, se considerarían protectores. Entonces ya no habría necesidad de vacunarlos, porque a veces muchos pacientes no tienen su carnet de la mano, no tienen su DNI, no se puede revisar en el sistema, no saben de su vacunación, ¿no? Entonces, ante la duda, si no tienes anticuerpos, lo vacunas. Bien, si tienen preguntas, me la interrumpen y me las hacen. Y si no, vamos a continuar con el carbunco. Y el carbunco está causado por el Bacillus anthracis. Ha cobrado relevancia en las últimas décadas porque lo han querido utilizar como una arma para bioterrorismo, un arma biológica. El famoso anthrax es por el Bacillus anthracis, ¿no? Tiene diferentes nombres: anthrax, carbunco, por ahí van a encontrar carbunclo, pero es lo mismo. ¿Qué le dicen carbunco? Porque, no sé si tengo una foto por acá, esta lesión que ven negrita, carbón-like, parecía el carbón, ¿no? Viene del latín que significa cada pequeño trozo de carbón, es por eso que le dicen carbunco, que se ve negrito. Entonces, es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, también productor de esporas, y como es productor de esporas, sobrevive en muchos ambientes y en muchas superficies. Como sobrevive en muchas superficies, ¿qué hacían los terroristas? Acogían las esporas del Bacillus anthracis y es como un polvito, ¿no? Y lo echaban en cartas, en papel, y los enviaban por el correo en Estados Unidos. Y cuando las personas abrían estas cartas, como era un polvito y era volátil, salía volando al ambiente y la persona respiraba este polvito. Y estas esporas en la carta no se van a reproducir porque no es un ambiente adecuado para ellas. Cuando llegaban al pulmón, ahí sí era un ambiente adecuado para ellas y ahí sí se reproducían. Los hilos y se causaba la enfermedad. Hubo más o menos entre 40 y 50, no recuerdo, casos a los cuales fueron eh, targeteados por los terroristas y cuatro o cinco se murieron. Entonces, ¿qué es lo peligroso del Bacillus anthracis del anthrax? No solamente las esporas, sino las toxinas, ¿no? Tiene diferentes toxinas. Una de ellas es el antígeno protector, protective antigen, otro es el factor letal factor, por sus siglas están en inglés, otro es el factor edema. Entonces, muchos de estos van a causar la enfermedad, ¿no? Normalmente en el ambiente sí vamos a tener Bacillus anthracis. Es una zoonosis en realidad.
Generalmente, obviamente, cuando no hay terrorismo en zonas de agricultura, veterinarios, personas que están en contacto con herbívoros, van a tener estos episodios de anthrax, ¿no? Pacientes que son ganaderos. Entonces, es importante que sepan que existe, de que sí se puede utilizar como bioterrorismo, pero también es una zoonosis que vamos a encontrarnos en el día. El mecanismo de transmisión va a depender, ¿no? Si es, por ejemplo, un paciente que está en contacto con animales, ha tocado animales muertos o animales enfermos, por ejemplo, personas que matan animales también, que los despellejan para conseguir sus pieles, o sea, cualquier persona que procese o manipule esos animales muertos o moribundos, o inclusive los casos y tengan las lesiones, se van a poder contaminar. Inclusive las personas que limpian o que remueven los animales que han muerto y sus cadáveres. Pacientes también que están en contacto con productos de animales contaminados, por ejemplo, lanas, ¿no? A veces de repente, no sé, ropa producida artesanalmente con estas lanas, con estos cueros de animales que han tenido o que tienen esta enfermedad. Eh, Inclusive tambores, es lo que dice ahí en el cuadrito, ¿no? Cepillos que se utilizan en este tipo de animales, inclusive pacientes que están en contacto con fertilizante, entonces por ahí va. También lo pueden comer, también, sobre todo si está poco cocidas o sin cocinar. Si está poco cocida o sin cocinar, o sea, cruda, tienen riesgo de contagiarse al ingerir estas esporas, o inclusive, o sea, ya sea, obviamente es por la carne o los productos de esos animales, pues, ¿no? Incluye la leche, esas cosas. O también pacientes que consumen drogas, en el cual obviamente hay contaminación de las jeringas, comparten jeringas, entonces pueden inyectar horas o bacilos y hay cercanía con esto, ¿no? Y también está la transmisión nosocomial. La transmisión humano a humano es rara, pero existe. Por eso que tiene potencial bioterrorista también. Entonces, también está. Factores de riesgo, pacientes que viven en áreas endémicas, pacientes que tienen esta ocupación de agricultores, pacientes que tienen ocupaciones industriales, ¿no? Que trabajan con el cuero, con eh, material derivado de estos animales, o pacientes que tienen consumo de droga, ¿no? En Perú también la va a haber. Entonces, las presentaciones clínicas eh, va a ser importante según cómo entró el microorganismo y las esporas al sistema, ¿no? Si es contacto por animales, vamos a tener el antrax cutáneo. Si es ingesta, vamos a tener antrax gastrointestinal, orofaringeo, intestinal, etc. Y si es antrax inhalado, por ejemplo, las esporas en el caso del bioterrorismo, que fueron casos inhalados, vamos a tener obviamente neumonía, ¿no? Ahora, si bien el antrax comienza de forma cutánea, gastrointestinal o inhalada, neumonías, se puede diseminar en el resto del cuerpo, va a provocar un sepsis por la infección, ¿no? Y puede llegar a ser una meningoencefalitis, inclusive neumonías que van a llegar a progresar, ¿ya? Entonces, no es una enfermedad que se va a quedar en un solo lugar. A diferencia de, por ejemplo, el tétanos, en el que la infección puede estar localizada y lo que se disemina es la toxina. Acá se disemina el microorganismo y sus toxinas. Y aquí pueden ver lesiones típicas del antrax cutáneo en la mano, ¿no? Aquí en la A, la de aquí. Esta es la pierna. Se caracterizan por una escara central con un anillo de vesículas y edema circundante, que es característicamente no doloroso, ¿ya? Obviamente va a haber inflamación local. Entonces, es la apariencia típica de una forma grave, la de aquí, de lesiones cutáneas en el brazo. Esto es un antrax de repente leve a moderado, pero aquí ya es un antrax más grave.
una forma cutánea de antrax grave. Aquí pueden ver que hay tema, hay edema extenso y múltiples bulas que van a ser hemorrágicas, ¿no? Aquí, en el cuadrito de abajo de la derecha, pueden ver una forma de antrax grave cutáneo en cara. Va a haber eritema y edema extenso, la lesión fue a este nivel y luego, obviamente, comprometió el resto del cuerpo. Todas las infecciones, como regla general, de cuello y cara, son peligrosas por el tipo de discriminación del sistema nervioso. Ya, eso tiene que quedarles claro. El periodo de incubación es variable. Puede ser entre 2, 7 días, puede ir desde el 1 hasta el día 20, en promedio es una semana, un poquito menos. Y con la mayoría de las lesiones van a ser en las zonas expuestas del cuerpo, ¿no? Extremidades, superiores, inferiores, manos, brazos, de repente cara. La lesión suele comenzar como una pápula pruriginosa, normalmente va a progresar a esta de aquí, ¿no? Que es un anillo de vesículas rodeadas de un eritema y edema, y en un plazo de 2 a 4 días más o menos va a progresar a eso. Algunas lesiones pueden ser más graves y extenderse durante cierta distancia, ¿no? Como pueden ver acá. Este, la toxemia va a ser extensa, y la formación de la escara puede durar la escara necrótica entre 2 a 6 semanas. Independientemente del tratamiento, se va a formar una escara, ¿no? ¿Por qué? Porque la toxina ya causa necrosis y daño. El diagnóstico diferencial del anthrax obviamente son múltiples infecciones cutáneas de los ganglios linfáticos como estafilocócicas, estreptocócicas. Recuerden que también producen toxinas y también producen necrosis. Toxina igual necrosis. Erisipelas, este, chancro sifilítico, tuberculosis cutánea, eptima, gangrenoso, peste. No, aquí la peste se ve más con ganglios, nódulos que llegan a brotar, pero si tienen lesiones cutáneas también se pueden ver así. Riquecias, inclusive rara vez ciertos. Entonces, generalmente, como les he mencionado, de 3 hasta una semana pues ingesta del bacilo. Si es orofaringia, en el caso de la gastrointestinal, se va a presentar con fiebre, dolor de garganta, disfagia, ronquera. La linfadenopatía va a ser regional, dolorosa, y puede haber edema de tejidos blandos e hinchazón del cuello, ¿no? Porque es a nivel de la orofaringe. Cuando es gastrointestinal, tenemos síntomas como diarrea, y los mencionamos aquí, pero también va a haber dolor abdominal agudo, hematemesis, diarrea con sangre, asitis. Obviamente puede provocar rápidamente el shock post-toxemia. Con lesiones, con frecuencia las lesiones van a estar en el hilo terminal y en el ciego. Eh, el diagnóstico principalmente va a ser el aislamiento en sangre, o en el líquido acítico, inclusive en las lesiones, ¿no? Porque va a estar el antrax en esas zonas. En el antrax inhalado, que es la forma poco común, en bioterrorismo, por esporas, o también puede ser por alguien inhala mucho polvo contaminado con las esporas. También puede ser por exposición industrial, ¿no? O la división intencional, que es lo que he mencionado. Una alta mortalidad, más del 80% a pesar del tratamiento. Síntomas inespecíficos, pero si llega a progresar, ya vamos a ver disnea, cianosis, puede haber ensanchamiento del mediastino, de rañas pleurales, infiltraciones parenquimatosas, hipotermia, shock, muerte. Va a emitir una NAC severa, ¿ya? Pero inicialmente se puede presentar como una neumonía adquirida en la comunidad. El manejo del va a ser según el tipo de antrax que tengas. Si es un antrax cutáneo, yo te puedo dar tratamiento por 7 días, una semana, con ciprofloxacino o doxiciclina y va a ir bien. Pero si ya son formas más complejas, yo voy a necesitar tratamiento endovenoso. Siempre que tenga una infección sistémica grave, requiere tratamiento endovenoso. Puedo utilizar el mismo ciprofloxacino, pero de forma endovenosa, ¿no? Que vienen 400 cada 8. Pero sí se ha visto de que el tratamiento de láter con terapia combinada es mejor
para estos pacientes curan más fácilmente y tienen mejoras en la mortalidad. Entonces se utiliza ciprofloxacino con meropenem. Y más o menos tetraciclina, más o menos por 2 semanas, ¿no? De 2 a 3 antibióticos. En inmunocomprometidos es un poco más complicado. En casos de inmunocomprometidos con inhalación, sí se prefiere continuar con, por ejemplo, ciprofloxacino, que viene a ser el P, por 2 meses más, por el riesgo de que esas esporas pueden durar hasta 2 meses, ¿no? Un paciente que ya está hasta con antras, ha tenido antras. Entonces se le da por esos 60 días para que en caso su sistema inmune no esté muy al 100%, el antibiótico le puede ayudar a controlar futuras recaídas por esas esporas que podrían permanecer. Y también tenemos antitoxinas, ¿no? Normalmente se utiliza inmunoglobulina endovenosa, similar al tétanos, pero ahora ya hay anticuerpos monoclonales como el Raxibacumab y el Olbituximab. Sí, tienen nombres raros. Es importante que sepan que existe, más que se aprendan el nombre de memoria. Y generalmente lo utilizan en Estados Unidos por el tema de que, como tuvieron estos casos de bioterrorismo, generaron esos tipos de anticuerpos monoclonales con producción masiva rápidamente, ¿no? Para poder manejar estos casos en el futuro. Y eso sería todo respecto al carbón. ¿Preguntas, dudas? Muy bien, continuamos. Luego vamos a hablar de las tenias, ¿no? Me pidieron hablar de teniasis y cisticercosis. Eh, como bien saben, es una zoonosis. Está producida por céstodos del género tenia, que son la tenia solium, la tenia saginata, que son las que vamos a encontrar en Perú, y vamos a tener esta tenia, que es la tenia asiática, que es la que vamos a encontrar en zonas de Asia, que es un poquito menos sintomática. Las infecciones por tenia asiática están geográficamente restringidas a estas zonas. Puede haber alteraciones gastrointestinales leves, como por ejemplo dolor abdominal, diarrea, o inclusive pasajes, ¿no? De los proglótidos ocasionales a través del tracto gastrointestinal, que inclusive pueden salir por abajito. Pero generalmente pocas veces tienen complicaciones graves, a diferencia de las otras dos. De la que más te da causar complicaciones graves es la solium, seguida por la saginata y la saginata y la asiática en esa. La transmisión es por la ingesta de carne poco o no cocida con cisticercos, que vienen a ser las larvas, ¿no? Que eventualmente se van a desarrollar en los adultos. Y generalmente suele ser asintomática, pero cuando tiene manifestaciones clínicas, vamos a tener síntomas gastrointestinales leves, inespecíficos. Es importante las alteraciones en los hábitos intestinales. A veces es un paciente que te dice, sí, tengo un dolor abdominal, náuseas, a veces no, a veces te va a decir, doctor, tengo diarreas y estreñimiento, ¿no? Y así intercalado, bien raro. Un mes estoy estreñido, un mes estoy con diarreas, así, medio irregular, ¿no? Aparte de descartarle diarrea crónica intermitente, perdón, TB y VIH, hay que pasar en parasitosis de este tipo, ¿no? Sobre todo si hay antecedentes. Me gusta comer un chicharroncito, etc. Entonces, algunas veces los pacientes te van a decir, doctor, algo me salió por ahí atrás, ¿no? Eso se le llama el paso espontáneo de proglótides móviles a través del ano, que generalmente el paciente se da cuenta porque le ocasiona prurito. Ocasiona prurito, siente que algo sale por ahí, y cuando va a ver, oh sorpresa, un proglótide. Y es bastante grande, como pueden ver ahí. Vamos a ver si puede ver el video. Y le dicen proglótides móviles porque efectivamente se mueren. Como pueden ver aquí, si bien eh, avanza despacito, se está moviendo. Sí, lo sé, es asqueroso. Pero, es obviamente, con esto obviamente diagnosticas, pues, ¿no?
y cómo se pega la regla. Y esa como se ve en un plastiquito, por lo tiene ahí. Entonces, eh, dolor abdominal, más o menos un 35%. O sea, ¿dónde, doctor? Epigastrio, periumbilical. La intensidad puede variar desde dolores leves hasta episodios graves de cólicos, ¿ya? No lo subestimen. Obviamente por irritación de la mucosa intestinal causada por los succionadores y los ganchos del parásito. ¿Puede haber náuseas? Sí, intermitentes, también en un tercio de pacientes, 34% de los infectados. Rara vez hay vómitos, más o menos 4 o 5%. También se puede alterar el apetito, es un síntoma común. Los pacientes reportan de que van desde la anorexia hasta que tienen bastante hambre, ¿no? Generalmente, probablemente estas alteraciones se deban, porque no se sabe muy bien, a que hay una competencia del parásito por los nutrientes y alteración de las vías normales de señalización gastrointestinal, ¿no? Entonces se va a ver alteración de la motilidad, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, puede alternarse. Va a depender de cada individuo de cómo interaccionan con el parásito. ¿Puede haber pérdida de peso? Sí, no intencionada, que es característica distintiva de todas las tenidas, de que no sube de peso. Sin embargo, solamente afecta hasta el 20% de pacientes, no es muy frecuente. Entonces, la pérdida de peso es más común en Saginata, donde sí hay un consumo significativo de nutrientes del parásito, que ocasiona así deficiencias nutricionales importantes. También puede haber fatiga, puede haber debilidad, también en parte a la desnutrición y la respuesta inflamatoria. ¿Ya? En casos severos, puede ocasionar obstrucciones. ¿Dónde, doctor? A nivel de intestino, a nivel de vía biliar, a nivel de, obviamente, la vía biliar, que puede ocasionar una pancreatitis, o inclusive a nivel del apéndice. Entonces, obstrucción a ese nivel va a ocasionar una itis, ¿no? La obstrucción vía biliar, conejitis, pancreatitis, obstrucción intestinal abajo, apendicitis, el resto, obstrucción general. ¿Ya? Entonces también tengan en cuenta que puede llegar a complicarse, aunque la mayoría de casos van a ser leves, inespecíficos, etc. Manejo. Eh, Praziquantel es la terapia de elección. ¿Qué pasa, doctor? En mi posta no hay praziquantel. Pues no tienes praziquantel, dale al Vendasol. Pero que sepan que el Vendasol no es la primera línea. ¿Qué hacen? Hagan su documento, llegan a su posta, pidan praziquantel. Es una dosis única, 10 miligramos por kilo, vía oral, a todos los niños mayores de 4 años. La FDA, si no me equivoco, no lo ha autorizado para niños menores de 4 años, pero el praziquantel sí se usa en otras parasitosis desde los 6 meses, lo que específicamente no hay estudios muchos para teniasis en menores de 4, por eso que en algunos lugares no lo van a ver así, pero sí lo puede dar desde los 6. Eh, Se hipotetiza, no sabemos bien, que altera la hemostasis del calcio, el parásito, y ocasiona parálisis y desprendimiento. ¿Ya? Generalmente una dosis única de algunas guías antiguas van a haber 5, pero ahora se recomienda 10 miligramos por kilo, suele ser suficiente para una erradicación completa. Tiene buena tasa de curación, alrededor del 95%, y se suele tolerar bien. ¿Puede haber efectos secundarios? Sí. ¿Como cuáles? Náuseas, mareos, de repente algunas molestias abdominales, y pocos casos. Luego tenemos la glicosamida como segunda opción, y lo que vamos a encontrar acá en nuestra realidad, albendazol, que sí le vamos a dar 400 miligramos al día, pero por 3 días, ¿ya? Para asegurarnos que muera bien. Eh, ¿Cómo funciona el albendazol? Creo que ya han tenido clases de antiparasitarios. Inhibe la polimerización de los microtúbulos del parásito, interrumpe la absorción de nutrientes, no ocasiona que se mueran. Entonces, es bastante sencillo tratar una teniasis, obviamente si se ve más fácil. Está un examen directo. Como son grandes, son fáciles de identificar. El problema no es la saginata, el problema no es la asiática, el problema es la solio, ¿no? Porque en la solio vamos a tener los casos de cisticercosis, en el cual vamos a tener diferentes presentaciones, pero la más importante es la neurocisticercosis.
En la neurocisticercosis vamos a tener que el paciente va a presentar convulsiones, va a venir por cefalea crónica, puede venir por déficits neurológicos focales, no mueve una pierna, no mueve un brazo, se le cayó media cara, puede venir por signos de aumento de presión intracraneal, ¿no? Hidromedia de presión intracraneal, náuseas, vómitos, explosivos, cefalea. Entonces, la gravedad o la naturaleza de los síntomas neurológicos va a depender de qué datos cisticercos tenga en el cerebro, de dónde estén, en qué partes del cerebro y en qué estado estén estos quistes. ¿Por qué? Porque pueden estar viables, pueden estar en proceso de degeneración, o sea, en proceso de morirse, o pueden estar ya muertitos o calcificados. Entonces, con respecto a las zonas, generalmente si son cisticercos que están a nivel del parénquima, en el tejido, van a presentar a pacientes convulsiones, te van a venir por convulsiones. Si son pacientes que están, perdón, que cisticercos que están en zonas de ventrículo, son intraventriculares, vamos a tener pacientes que te vienen por síntomas de hidrocefalia, ¿no? Puede variar. Y es la que más van a ver, pero puede haber cisticercos en otras partes del cuerpo. ¿Ya? ¿Qué otra parte del cuerpo nos interesa? Lo ocular, obviamente por la discapacidad visual y la ceguera que va a causar. ¿Ya? Va a depender de la ubicación, obviamente si estás más cerca del nervio, más cerca de la papila, va a haber más capacidad para causar ceguera, pero puede haber visión borrosa, moscas flotantes, etc. Entonces, tenemos la forma subcutánea y la muscular, que suelen ser nódulos que no duelen y generalmente son hallazgos incidentales porque no suelen causar molestias a menos que compriman los tejidos circundantes. Entonces, un paciente que viene, no sé, por una fractura o se lesionó, le tomas una radiografía y ves que en el músculo hay un montón de cisticercos, ¿no? Es un hallazgo espontáneo, incidental. También puede haber reacciones alérgicas. Los parásitos liberan múltiples antígenos que pueden causar urticaria o reacciones anafilácticas, ¿no? A estos antígenos que son liberados durante la degradación del parásito. O los mismos quistes también pueden causar hipersensibilidad sistémica. Obviamente, durante el tratamiento antiparasitario hay descomposición de estos quistes, ¿no? Y ahí van a liberar también antígenos, entonces también es un riesgo durante el tratamiento. El diagnóstico, microscopía, sin embargo, es difícil diferenciar eh, si es un cisticerco de Solium o de otra tenia. Por esto que generalmente nos guiamos del PCR o del ELISA o pruebas de anticuerpos, antígenos y de las imágenes. Bueno, imágenes en general, ¿no? En NAT, que son las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, siglas en inglés, tenemos el PCR, LAM, entre otros. En pruebas de anticuerpos o de antígeno tenemos el ELISA o los Western blot. Y en las pruebas de imágenes tenemos las ecografías abdominales, si hay compromiso ahí, o resonancia magnética o tomografía en caso de compromiso del sistema nervioso central, que es lo que nos interesa, ¿no? ¿Cómo se ve en la resonancia? Aquí están las fases, ¿no? Normalmente una larva, un cisticerco viable, intacto, se va a ver así, ¿no? La forma vesicular en el cual hay un quiste lleno de fluido y puede haber poco o casi nada de eh, inflamación alrededor. Cuando ya comienza a degenerarse, tenemos la forma coloidal en el cual ya hay una respuesta inmune importante, ¿no? Es la etapa más sintomática porque como comienza a degenerar, comienza a liberar antígenos. Esos antígenos ocasionan una respuesta inmune. Y recuerden, muchos de ustedes les he dicho, las enfermedades infecciosas, los síntomas generalmente son por el sistema inmune que causa destrozos en nuestro cuerpo. No es tanto por la infección, es por el sistema inmune. Muchas veces. Entonces, como hay mayor respuesta inmune, hay más síntomas, ¿no? Entonces, aquí van a ver una que está rodeado de inflamación. En las resonancias hablamos de intensidad, entonces hipointenso, hiperintenso, ¿no?
Este creo que es un PLER, pero aquí se puede ver que todo lo blanquito es inflamación, ¿no? Bastante inflamado. Conforme va avanzando, va a pasar a la granular nodular, en el cual ya está muriendo, casi muertito. El quiste ya llega a colapsar, ¿no? O a achicarse, va a haber menos inflamación. Y la etapa final ya está calcificado, en la cual simplemente hay un huequito. Esta es una reso, si fuese un tomo, esto yo lo voy a ver con una densidad hueso, ¿no? Lo voy a ver blanco. Aquí el parásito debe estar muerto. Ya está totalmente calcificado y generalmente este, no suele causar muchos síntomas, o al menos que esté localizado en zonas bastante complicadas, ¿no? Pero sí puede causar molestias. Y doctor, ¿cómo se ve la tomografía? Porque en mi posta no tenemos, normalmente tenemos tomografía, ¿no? En un mundo ideal. Entonces lo van a ver así. En la etapa vesicular, que son los quistes viables, ¿no? Van a verlos así, como huequitos, ¿no? Al contrario de la resonancia, que lo ven como blanquito. Cuando ya está muriendo, la fase coloidal y granular, van a ver lo mismo, pero va a haber un área de edema importante, que es, puedo tener, no puedo tener el puntero y el zoom al mismo tiempo. Entonces, no sé si ven la manito, pero alrededor del quiste ven una zona negrita y esa es la zona de edema de inflamación. ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta de que está en proceso de morir porque hay liberación de antígenos y va a haber inflamación. Nodular, lo mismo, pero aquí ya se va calcificando, por eso lo ven un poquito más blanquito. Recuerden que es un otomo, aquí se ve blanco. Y va a haber fibrosis, ¿no? Y ya cuando está calcificado, ya está muerto y lo ven totalmente calcificado, fibrótico, pues lo van a ver blanquito. Síntomas en la vesicular mínimos, pero obviamente el paciente llega porque tenía algo. Nadie se toma una tomografía al azar. Te va a generalmente venir por convulsiones o hipertensión endocraniana, hidrocéfalos o inclusive meningitis. ¿Sí? Meningitis. En las coloidales y granular es bastante inflamatorio. Toda esta inflamación alrededor de los quistes moribundos va a causar convulsiones. Y en la calcificada, convulsiones no tanto ya no por el edema, porque ya no hay inflamación, sino por la localización. Tener algo que te haga efecto de masa en el cerebro no es bueno, ¿ya? Suelen causar convulsiones. Pam, 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 pam. Y eso es lo mismo, la gliosis, la inflamación, luego lo ven con calma. Los antígenos, más lo van a ver en los del medio. Y las respuestas inflamatorias generalmente van a ser variadas, ¿no? La más agresiva es la tipo 1, entonces es por eso que es la que se va a presentar en este grupo en los cuales están muriendo. ¿Y cuál es el manejo? Va a variar. Si tengo una neurocisticercosis, que es la que me interesa parenquimal, voy a darle tratamiento doble. Se ha visto de que los pacientes evolucionan mejor, se mueren más rápido, o mejor mueren más los quistes con albendazol, más praziquantel. A diferencia de una teniasis por solium, aquí sí necesito el albendazol, ¿ya? Y vuelven a ser corticoides. La idea de los corticoides no solamente es desinflamar, sino también al desinflamar tiene un efecto que ayuda eh, como anticonvulsivante. Sí o sí necesito anticonvulsivantes. Por más que un paciente no tenga síntomas, tiene un alto riesgo de que convulsione. Entonces, muchos de ellos van a utilizar anticonvulsivantes por mucho tiempo, inclusive hasta por 2 años. Si todos el seguimiento va a ser imagenológico, obviamente, parte de los síntomas, ¿no? Entonces, si el paciente no mejora o mejora poco a los 3 meses, o sea, yo le tomo su control a los 6 meses y todavía veo quistes viables, yo puedo optar por retratar, porque no siempre van a morir todos. Eh, y si hay bastantes quistes, o sea, viables obviamente, si hay muchos, muchos, muchos quistes, yo voy a tratar por más días, ¿no? Voy a de repente dar tratamiento por un mes. A eso se refiere. Tratamiento más de 30 días, mínimo un mes o más. Sí veo más de 20 quistes viables. Pero
Muchas veces no lo vamos a contar. Vamos a ver esto de aquí, en el cual vemos muchos quistes, ¿no? Ahí obviamente es una masiva para que el tratamiento como mínimo un mes. ¿Cuánto tiempo más? Dependiendo de cómo evolucionen los síntomas y dependiendo de si van muriendo sus controles imagenológicos. Entonces tú le puedes ampliar el tratamiento por 3 días. No solamente se van a presentar en parénquima, sino como pueden ver en el resto de los tejidos. Eh, Haces en parénquima, pero también puede estar a nivel intraventricular. Cuando está intraventricular, el manejo ya no va a ser, no te interesa mucho los antiparasitarios porque no van a llegar al ventrículo. Entonces, como no llega al ventrículo, realmente va a ser remoción mecánica. Entras y lo sacas. ¿Cómo? Con una neuroendoscopía. Es como una endoscopía que ingresa a nivel de ventrículo y una cámara chiquitita van sacando, tirando los quistes. Sí tiene componente subaracnoideo, o sea, la forma racemosa. No solamente vamos a utilizar el albendazol y el corticoide, que es lo que más me sirve, sino también las derivaciones, que son los shunts, que suelen ser ventrículo peritoneal, ¿no? El tratamiento va a ser por un mes. ¿Qué pasa, doctor, si el quiste mm, está muerto? Si veo muchos múltiples quistes muertos o calcificados, en ese contexto ya no se da el antiparasitario porque ya está muerto, no hay nada que tratar o que matar. Pero sí el tratamiento va a ser antiepilépticos por bastante tiempo, inclusive de por vida. Y si es masivo, o sea, hay cientos o miles, ya no estamos hablando de un rango de más de 20, 30, 50, sino cientos o miles, que probablemente sea este de acá. Tampoco se utilizan antiparasitarios, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque si yo doy tratamiento antiparasitario con tanto quiste, con tanta carga antigénica que voy a liberar, la inflamación va a ser tal que el paciente va a complicarse. Te va a hacer una benigna encefalitis solamente inflamatoria, te va a causar un montón de convulsión, un montón de hipertensión endocraniana. O sea, no, en ninguna enfermedad infecciosa tú quieres que el cerebro se inflame mucho, porque te deja secuelas. Entonces, no se da antiparasitarios en masivos, ¿ya? Más o menos el 40% de los quistes parenquimales se resuelven eh, con tratamiento, se van a calcificar, ¿no? Al año. Entonces, así hay que esperar con controles cada 6 meses o anuales, esperando que todo se calcifique y retratando según todavía veamos viabilidad eh, de quistes, ¿ya? Y creo que eso es todo. ¿Preguntas, dudas? Ya. Muy bien, chicos. Entonces eso sería todo y ya nos vemos para la otra unidad. Cuídense.